Estamos de nuevo pensando en red y hablamos hoy sobre un tema que toca muy de cerca a todos los cubanos. Dialogaremos sobre ética y virtud y el legado de quien fuera un grande de nuestra América, Ernesto Che Guevara, a 50 años de su caída. Como siempre, nuestros entrevistados son miembros de la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad y sus consideraciones servirán de hilo de conducción al programa. Aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. El socialismo del siglo XXI, que tiene las huellas de una herencia potente, no es un plan gubernamental, no es una política pública, es un trazado indispensable en el horizonte de la lucha actual, hoy día, de la revolución bolivariana. Y me parece que estas formas suponen una recuperación genuina de la herencia del Che, que permanece vigente, que permanece plenamente actual, otra de cuyas corroboraciones es justamente la revolución cubana. Podríamos hablar de Fidel, de Roa, de Carlos Rafael, de muchos otros, pero dentro de esos muchos otros, por supuesto que el Che, al igual que en todo el espectro de la sociedad cubana, ocupa un lugar especial, porque el Che nos inculcó con su ejemplo, con su acción, con su actividad diaria, que lo que se prometía se cumplía. La solidaridad y la ética solidaria está en las misiones que el pueblo cubano permanentemente instala en la sociedad mundial. Presencia de médicos cubanos, de docentes cubanos, de intelectuales cubanos, de trabajadores cubanos, Venezuela, Cuba. Necesitamos mucho del ejemplo del Che, del ejemplo de Fidel, las enseñanzas de ambos, ¿no? A lo largo de nuestra prisión vivimos todo tipo de experiencias, algunas bastante serias y momentos bastante difíciles, y en esos momentos les puedo asegurar que el ejemplo de Che, el ejemplo de Fidel estuvieron siempre presentes, inspirándonos y guiándonos. Los cubanos fuimos dotados a finales del siglo XIX con el referente irreemplazable que constituye la figura y obra de José Martí. Desde niños aprendemos de la nobleza de Pilar y de Piedad, personajes definitivos de la obra martiana para niños. Aprendimos de los tres héroes que patria es humanidad y que el amor hacia ella define un destino para sus hijos. Y a la lucha por esa patria grande llegó después, en pleno siglo XX, otro Quijote, que fue el argentino Ernesto Che Guevara, quien luego de conocer por sí mismo la patria grande, encontró en México a un cubano que le habló de sueños de justicia, al parecer inalcanzables y de arriesgados planes para lograrlos. Aquella expedición no tenía ni barco, ni armas, ni tropas. Y fue así como, junto con Raúl, el Che integró el grupo de los dos primeros de la lista del Gran. El Che Guevara se unió a Fidel con la lealtad y el convencimiento propios de un ser de su altura. Ética, valores y virtud en el Che Guevara es un tema apasionante y necesario. Che reunía en su extraordinaria personalidad virtudes que rara vez aparecen juntas. Él destolló como hombre de acción insuperable, pero Che no solo era un hombre de acción insuperable, Che era un hombre de pensamiento profundo, de inteligencia visionaria, un hombre de profunda cultura
es decir, que reunía en su persona al hombre de ideas y al hombre de acción. Hace muy poco, en un programa de alto rating en CNN, escuchábamos una entrevista a dos periodistas quienes nos dan la noticia a través de ese muy conocido medio de que los restos que descansan en Santa Clara no son los restos del Che Guevara. La noticia típica de una formulación amarillista, pero lo importante es que ocurre en un momento en que la humanidad está buscando el rescate del pensamiento del Che, su herencia y el ejemplo de toda su obra, que es la obra de una vida y a la que le dedicó su propia vida. Ernesto Guevara es fundamental en nuestra historia, en la historia contemporánea. Hace 50 años fue asesinado, pero sin embargo su legado creció en los pueblos del mundo. Por algo sigue siendo un enemigo jurado de las clases dominantes. En mi país, en la Argentina, ahora con el aniversario del Che, los principales medios de comunicación dedicaron páginas completas a mostrar, a recuperar al Che. Para recuperar al Che con unos disvalores, a recordar a un Che como alguien no vinculado al humanismo, a la representación de los ideales de los más humildes, de los trabajadores contra la explotación, sino que intentan levantarlo y mostrarlo como un no ejemplo, como un no valor, como un disvalor, como lo que no hay que desarrollar. Y yo creo que a nosotros nos enseña mucho reflexionar a 50 años de la muerte del Che, hay que estudiar mucho al Che guerrillero, al Che ministro, al Che teórico, al Che político, al Che militante, porque si algo falta hoy en la dinámica del movimiento popular es pensamiento crítico puesto en acción. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Por ejemplo, hoy es tremendamente importante recuperar al Che, que aún en la adversidad de los últimos días en Bolivia, él estaba convencido del proyecto por la revolución. Él no lo logró en tiempo y forma, no lo logró en vida, pero la llama de la perspectiva del cambio económico, del cambio político, de la revolución socialista estuvo. Y fíjense que Ernesto Guevara no hace otra cosa que recuperar el legado de Mariátegui. Cuando Mariátegui en la década del 20 planteaba que el mito para América Latina, para los pueblos de América Latina, es la revolución socialista. O sea, plantearse como objetivo la revolución socialista. Y de alguna manera él recupera a Martí cuando habla de la mayúscula, nuestra mayúscula América. Es la categoría Nuestra América de Martí para pensarnos desde la región en el mundo. El Che no es un personaje antiguo, no es un personaje de hace 50 años. Lo que el Che nos enseñó es a combatir concretamente con el más alto ideal de transformación de la sociedad capitalista. Y bueno, si el Che hizo algo fue pensar el mundo, criticar el mundo, transformarlo, porque su práctica era una práctica de transformación permanente. Muchos dicen que era utópico, para nada era utópico. Si llenamos el mundo militante, social, político, de una iniciativa por la transformación, del convencimiento de que es posible un mundo transformado, basado precisamente en la solidaridad popular cotidiana, la revolución va a triunfar. Y ahí recuperaremos íntegramente al Che. Hay personajes atrapados en el mito. Una frase, 4 lugares comunes, una perspectiva ideológica estrecha, a 200 fotos. Y cuando el mito adquiere una vertiente mercantil, tazas, pósters, camisetas. Pero el mito es un derecho, maldita sea.
Las sociedades tienen derecho al mito. Los ciudadanos tenemos derecho al mito. ¿Cuál es el problema? El problema es construir un mito que tenga pies, que toque la tierra, no mentir, no engañar, no hacer geografía barata, a tocar al personaje. Se reunía como revolucionario las virtudes que pueden definirse como la más cabal expresión de las virtudes de un revolucionario. Hombre íntegro, a carta cabal, hombre de honradez suprema, de sinceridad absoluta, hombre de vida estoica y espartana, hombre a quien prácticamente en su conducta no se le puede encontrar una sola mancha. Constituyó por sus virtudes lo que puede llamarse un verdadero modelo de revolucionario. Pero además añadía otra cualidad, que no es una cualidad del intelecto, que no es una cualidad de la voluntad, que no es una cualidad derivada de la experiencia, de la lucha, sino una cualidad del corazón, porque era un hombre extraordinariamente humano, extraordinariamente sensible. La voluntad, la valentía, la entereza, el desinterés personal, la inteligencia y la fidelidad fueron cualidades de la personalidad multifacética de Ernesto Che Guevara. Su pensamiento y su actuar consecuente le han convertido en lo que es hoy, una figura universal y en un paradigma para todos los seres humanos dignos en este planeta. Esta tarea importante, no solamente del mundo intelectual, sino del mundo político en la región, orientada a recuperar la herencia del Che, ocurre en un momento muy importante para América Latina. Ocurre en un momento porque, en efecto, hay procesos políticos que avanzan en medio de ingentes dificultades en la lucha contra el neoliberalismo y contra las formas de dominación del imperialismo. Entonces, repensar hoy que la lucha democrática es una lucha importante con contenido popular, de base nacional, eso sirve para refrendar el gran pensamiento heredado de la forma de encarar la política del Che Guevara. Algunos dirán que el tema de la revolución no es un tema actual en la presente coyuntura. Sin embargo, hay procesos que por su propio desarrollo adquieren un horizonte de visibilidad en la medida que se traza un proyecto anticapitalista, en la medida que se formula en la visibilidad de los procesos actuales la transformación del capitalismo y el trazado de un proyecto socialista. Para nosotros fue fundamental porque en nuestro caso recuerden que los niños cubanos crecemos o crecen diciendo que quieren ser como el Che. Y uno al principio es prácticamente solo un lema, ¿no? Un eslogan, hasta que uno va creciendo y va descubriendo su propio Che. Y se le presentan oportunidades en la vida en que igual no va a ser uno, pero al menos se le puede intentar parecerse. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser internacionalistas, estuvimos en Angola y después pues, se nos presentó la misión que asumimos con mucho orgullo. Y ocurrió lo que todo el mundo sabe, circunstancias que no estaban previstas, lo cual, o sea, para hacerle frente necesitamos mucho del ejemplo del Che, del ejemplo de Fidel, las enseñanzas de ambos, ¿no?
A lo largo de nuestra prisión vivimos todo tipo de experiencias, algunas bastante serias y momentos bastante difíciles. Y en esos momentos les puedo asegurar que el ejemplo de Che, el ejemplo de Fidel estuvieron siempre presentes, inspirándonos y guiándonos. No solo sus ideas de resistencia, sino también el enfoque que ellos ambos dieron a su vida de sacrificio, de entrega a una causa, a un ideal. Eso nos ayudó muchísimo en aquel medio. Se habla de los éxitos de la diplomacia cubana, pero es que la diplomacia cubana no está separada del pueblo cubano. Los diplomáticos cubanos son los que vienen de las escuelas cubanas, son los productos en estos momentos y desde hace 50 años, son producto de la Revolución Cubana. Los diplomáticos cubanos son aquellos que accedieron a la educación en la obra más completa de la Revolución, que fue el acceso que se dio a la educación a partir de lo más importante, que fue la alfabetización de los cubanos. Por tanto, tenemos ese privilegio de tener esa formación y el privilegio enorme de haberse formado los principios de esa diplomacia, de esa política exterior, por nuestros líderes, por Fidel en primer lugar, y no se puede dejar de hablar del Che. Por supuesto, hubo muchos otros, podríamos hablar de Fidel, de Roa, de Carlos Rafael, de muchos otros, pero dentro de esos muchos otros, por supuesto que el Che, al igual que en todo el espectro de la sociedad cubana, ocupa un lugar especial, porque el Che nos inculcó con su ejemplo, con su acción, con su actividad diaria, que lo que se prometía se cumplía y lo que se decía se hacía. Y eso es lo que ha primado durante estos años en el ejercicio de la diplomacia cubana. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, tú móvil estatua de tu sangre como te derribaron, vivo como no te querían, Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil cada día, y puro como un niño o como un hombre puro. Che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra. Semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso. Salud, Guevara, o mejor todavía desde el hondón americano. Espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, Che comandante. No hay pérdida de valores éticos. Ocurre que lo que aparece con visibilidad cultural, ideológica, es lo que tratan de mostrar los medios, pero la solidaridad social popular se extiende en múltiples niveles. Se puede ver desde la solidaridad en las familias, en primer lugar, la solidaridad en las barriadas populares, en las fábricas, en los ámbitos de trabajo, que tiene que ver no solo con resistencias explícitas ante ofensivas de los ajustes que significan despidos, suspensiones de trabajadoras, de trabajadores. La solidaridad es un proceso fenomenal, creciente, que está en las comunas venezolanas, por ejemplo, algo que los medios de comunicación no instalan habitualmente. La solidaridad y la ética solidaria está en las misiones
que el pueblo cubano permanentemente instala en la sociedad mundial. Presencia de médicos cubanos, de docentes cubanos, de intelectuales cubanos, de trabajadores cubanos, Venezuela, Cuba, pero en cada uno de nuestros países, cuando uno mira la experiencia de la economía comunitaria boliviana y se encuentra esos procesos solidarios en la asociación para la producción y la satisfacción de la vida cotidiana, ahí hay una ética de la solidaridad que obviamente los medios de comunicación no están interesados en brindar. Ni hablar de la cantidad de cooperativas, mutuales, empresas recuperadas que fueron emblemáticas en el caso de la Argentina. Digamos que está lleno de experiencias de solidaridad y de una ética de carácter alternativo a lo que supone la hegemonía del poder mundial. Por eso creo que esta imagen de que no hay una ética de la solidaridad es un mensaje que intenta instalarse porque el objetivo es promover la cultura del individuo, la cultura del individualismo. Y si esa es la cultura hegemónica, la que más le sirve a la estrategia del poder, hay que dar una imagen que lo mejor es sálvese uno y los demás que resuelvan como puedan. Bueno, eso no es la realidad ni de la historia de la sociedad mundial, ni en la coyuntura y el presente de los pueblos que saben que la perspectiva solidaria es la que les va a permitir soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Todo el mundo sabe que existen 1000 teorías bastante pesimistas por ahí de que esta juventud que no es igual que la de antes, por supuesto que no puede ser igual, pero bueno, que si esta juventud está perdida, que si los jóvenes de ahora serán capaces de esto, no serán capaces de lo otro, etc. Y para mí trabajar con los jóvenes es una experiencia muy importante porque además conozco la calidad, conozco lo que ha formado nuestra revolución por más de medio siglo de enseñanzas, que si bien con todos nuestros problemas y con todos nuestros efectos, estos muchachos no pierden una oportunidad para demostrar que están dispuestos a hacer también a poner su granito de arena para que la revolución siga adelante. Semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, carga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Guevara, visión de rumbo, Guevara
espacio de sacrificio, precipicio a los sinceros. Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara millón de rostros, rostros de pueblo. Gran Guevara de los Andes que anima el crecer de un credo. Guevara, salud del mundo, Guevara eterno. Guevara, fe de justicia, Guevara futuro en juego. Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. El socialismo del siglo XXI, que tiene las huellas de una herencia potente, no es un plan gubernamental, no es una política pública, es un trazado indispensable en el horizonte de la lucha actual, hoy día, de la revolución bolivariana. Y me parece que estas formas suponen una recuperación genuina de la herencia del Che, que permanece vigente, que permanece plenamente actual, otra de cuyas corroboraciones es justamente la Revolución Cubana. Podríamos hablar de Fidel, de Roa, de Carlos Rafael, de muchos otros, pero dentro de esos muchos otros, por supuesto que el Che, al igual que en todo el espectro de la sociedad cubana, ocupa un lugar especial, porque el Che nos inculcó con su ejemplo, con su acción, con su actividad diaria, que lo que se prometía se cumplía. La solidaridad y la ética solidaria está en las misiones que el pueblo cubano permanentemente instala en la sociedad mundial. Presencia de médicos cubanos, de docentes cubanos, de intelectuales cubanos, de trabajadores cubanos, Venezuela, Cuba. Necesitamos mucho del ejemplo del Che, del ejemplo de Fidel, las enseñanzas de ambos, ¿no? A lo largo de nuestra prisión vivimos todo tipo de experiencias, algunas bastante serias y momentos bastante difíciles, y en esos momentos les puedo asegurar que el ejemplo de Che, el ejemplo de Fidel estuvieron siempre presentes, inspirándonos y guiándonos. Y hasta aquí lo que teníamos reservado para hoy. Únase a estas reflexiones. La Red en Defensa de la Humanidad es eso. Hombres y mujeres sensibles que intentan mirar al mundo desde sus propios ojos, analizar el mundo desde sus propias ideas para intentar revertir un orden mundial desigual, injusto y excluyente. Eso es la Red. Acompáñenos.